Aquí solamente les quiero mostrar a modo de ejemplo nomás. Aquí yo tengo que compartir pantalla. Espérenme un poquito. Se me había olvidado este asunto de compartir pantalla. Ahí están viendo, ¿no? ¿Se ve o no? Sí, profesor. Ya, esta es una infografía que está hecho con un diseño bonito, etcétera, para explicar de una manera muy simple cómo se produce un cátodo de cobre. Entonces, si ustedes se fijan, aquí comienza con un gran proceso que se llama exploración, con una definición de qué significa ese proceso. Después se pasa a la extracción mina. Bueno, aquí como le he dicho, está hecho con monito, pero es porque tiene otros fines esta cuestión. Pero lo que le quiero mostrar que esta es la manera como debería describirse los procesos del proyecto que ustedes tienen que hacer. No van a hacer los monitos, van a tener que hacer a lo mejor bloques en que vayan colocando nombres. Y a lo mejor estos procesos, grandes procesos, Chancá, por ejemplo, se subdividen en subprocesos. Aquí está hecho en forma muy genérica porque este es un proceso grande, gigante, el de la obtención del cato, pero está expresado así. Primero exploración, extracción mina, después chancado, después se produce la molienda o lisiviación, aquí se divide de acuerdo a los tamaños, digamos, y al tipo de proceso. Después viene la flotación, extracción por solvente, fundición, electroobtención, hasta que al final llegan al cátodo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en esta fase inicial es identificar los grandes procesos como estos, y a su vez esos grandes procesos puede que tengan subprocesos, y la secuencia en que van, aquí van, según esa secuencia, se parte con esto, se sigue con eso, y así sucesivamente. ¿Entienden para dónde tiene que ir más o menos la cosa, no? Ahora, hecho con bloques, no con figuritas, y a nivel no tan general como esto, porque este es muy general. Pero ese es la lógica de lo que le estoy pidiendo. Ya. Era solamente para mostrarle una manera cómo hay que hacerlo, y obviamente tienen que ustedes tomar una decisión eh, con qué nivel de detalle lo van a hacer, con qué herramienta lo van a hacer, si lo van a hacer con un software como el Visio o el Visagi, que son para hacer normalmente diagramas de flujo, o lo van a hacer sencillamente con Word o con Excel. Lo importante es que se haga lo mejor posible, que sea representativo de los procesos que van a, a formar parte o que representan, por decir así, el proyecto que yo le he encomendado. Bien, hoy día vamos a comenzar con el tema de gestión de calidad en proyectos. Este tema, como están, es un poquito abstracto para muchas personas. Voy a hacer una introducción primero a lo que es la calidad. Antes de meterme, esta primera sesión de hoy es solamente para acercarnos al concepto de calidad. Y en la segunda sesión, que sería el jueves, ya veríamos cómo se aplica eso en un proyecto. Entonces, me voy a ir, voy a salir de acá y vamos a entrar a la presentación. ¿Se ve bien o no? Sí, profe, sí se ve. Ya. Ya, entonces partamos de acuerdo a la norma esa que está puesta ahí. Esa es una norma europea. Primero, gestión
la palabra gestión corresponde a actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Entonces, aquí tenemos una organización en que primero tiene que planificar qué es lo que quiere hacer, luego tiene que organizarse cómo va, con qué recursos va a conseguir lo que está planificando. Hay una fase de control que apunta a establecer cómo se hicieron las cosas, estuvo de acuerdo a lo planificado o no estuvo de acuerdo a lo planificado, y hay una dirección que apunta a lograr que las cosas se hagan de acuerdo a los objetivos que se ha propuesto la organización. Entonces, ese es el concepto de gestión. Tiene que ver con un sistema que tiene distintas fases y que están orientadas a dirigir y controlar una organización. Eso como concepto general. Ahora, acá hay una otra definición también de esa norma que dice que la gestión de calidad corresponde a actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Y acá se define que la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Esto que es un lenguaje un poquito críptico, digamos, como medio cifrado. Hay que llegarlo a la realidad práctica. Cuando uno va a cualquier persona va a un restaurante, uno le impone ciertos requisitos al servicio que va a obtener del restaurante, ¿cierto? Entre otras cosas, va a querer que la comida esté bien preparada, que esté sabrosa. Otros van a querer que esté las carnes, si está comiendo carne, que esté a punto, que no esté ni sobrecocida ni cruda. Se va a requerir que estén en una cierta temperatura los alimentos. Por otro lado, uno también esperaría que el lugar donde está sea un lugar limpio, que el tiempo en que lo atienden a uno en el restaurante sea el menor posible, o sea, porque de repente hay restaurantes que uno llega y están en el pic de atención y uno termina aburriéndose de esperar, porque no está bien organizado el restaurante para esos pics. Entonces, esos requisitos son los que impone el cliente. Y ese restaurante va a ser de regular, mala o buena calidad, dependiendo si es capaz de responder a todos esos requisitos con una nota 7, por decir así. Está súper bien mantenido el local, es aseado, limpio, atienden rápido, la comida es rica, es sabrosa, los precios son razonables. Entonces, eso es a lo que corresponde el concepto de calidad. Hay otros que hablan de que calidad es hacer las cosas bien y a la primera, como dicen los japoneses. O sea, es hacer cualquier actividad que yo haga en la vida, hacerla bien, sin errores, dentro de tiempos razonables, y a la primera, sin cometer errores, sin tener que rehacer mi pega. Que una de las características que falla en Chile, y hay varias razones por las que falla, pero después la podemos conversar, pero es una de las características, sobre todo, que empieza a influenciar en la productividad del país. Entonces,
cuando estamos en un proyecto, los requisitos ya lo hemos conversado. El cliente quiere que haya una calidad técnica de lo que estoy haciendo, sea un proyecto de cualquier índole, de ingeniería, de construcción, de software, de un producto, de lo que fuera. Quiere que la calidad técnica sea de primer nivel. Por otro lado, quiere que se cumplan los plazos, que se haga en el tiempo que se estableció como el adecuado. Y por último, que se cumplan el presupuesto, que los costos en que se hace el proyecto sea el que se determinó previamente cuando se vio el estudio de viabilidad del proyecto, sea el que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que debería hacer una organización para tener buena calidad? Es ahí el tema, ¿cierto? Tiene que ver con muchas cosas, porque hay mucha gente que dice que finalmente la empresa está constituida por personas que hacen las cosas. Y si las personas son de buena calidad, entre comillas, eh, vamos a tener una buena calidad de la empresa en general. Cuando estamos hablando de que una persona sea de buena calidad, significa que tiene que tener cierta competencia que le permitan ser de buena calidad. Tiene que tener, tener conocimiento en el ámbito en que se desempeña. Ojalá conocimientos maduros, por decirlo así. Tiene que tener, ser una persona responsable. Tiene que ser una persona que se comprometa con su pega. Tiene que ser una persona que siga ciertos patrones, ciertos procedimientos, ciertas formas estandarizadas de hacer las cosas. Es decir, hay una serie de perfiles, hay un perfil de características que tiene que tener esa persona para ser una persona de buena calidad y por lo tanto entregar un producto, un servicio de buena calidad. Entonces, este tema de la calidad no es un tema que es muy amplio porque tiene que ver con las personas, tiene que ver con sistemas, porque hay que organizar la calidad de una cierta forma. Tiene que ver también con apoyo de tecnologías, hay tecnologías que ayudan y es absolutamente transversal. Uno puede hablar de calidad en proyectos, puede hablar de calidad en mi vida personal, puedo hablar de calidad en la producción, en el área comercial, en cualquier área. Sigamos. En general, cuando yo tengo una organización cualquiera, voy a tener una serie de procesos internos que son los que permiten generar el producto o el servicio. Y además voy a tener trabajadores que ayudan a que esos procesos se realicen. Estos trabajadores, ojalá estén muy bien formados, estén motivados, usen tecnología, estén organizados y además utilicen otros recursos. Bueno, eso es lo que uno espera. A veces los trabajadores no están tan bien formados. De hecho, yo creo que ahí hay un problema incluso con los profesionales, porque uno sale de la universidad bien formado quizás en cosas teóricas, pero no bien formado en cosas prácticas. Entonces hay un periodo que normalmente un profesional joven va a tomar por lo menos 2 a 3 años para entender bien los procesos desde el punto de vista práctico. A veces uno ni siquiera conoce los equipos bien. Y por eso que en la primera fase
de uno de su vida profesional tiene que ser bastante, yo diría, humilde. No creerse en cuenta que porque ya es ingeniero se lo sabe toda, porque muchas veces va a tener que aprender de gente con mucho menos educación que uno, pero que sabe bastante más de la vida práctica. Y ese va a ser su profesor en la primera fase de su etapa profesional. Hasta que uno ya empieza a entender un poquito mejor los procesos, empieza a conocer el ambiente laboral, los equipos, las máquinas, la tecnología que hay detrás, la real, no la que uno conoció en el papel, en el libro, sino que la real. Y ahí se transforma ya en un profesional que puede empezar a aportar valor. Bueno, todo el tema de los trabajadores motivados, bueno, es todo un tema, porque tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Pero también es responsabilidad de la empresa que se motive su gente. No solamente un tema de lucas, que también obviamente influye, eh, sino que también es un tema de oportunidades. Hay encuestas que se han realizado a nivel mundial y en Chile también, y en que le preguntan a la gente cuáles son las razones por las que usted se cambia de un trabajo a otro. Y fíjense que no sale en primer lugar la respuesta, que es el tema del sueldo, sino que hablan de dos cosas. Una es que dicen que no tienen oportunidades de desarrollo, se sienten como estancados. Ha pasado un tiempo ya y como que se quedaron ahí pegados y no ven oportunidades de desarrollo. Y lo segundo es que sienten que sus jefaturas no han sido facilitadores de su crecimiento personal. Entonces, si ustedes se fijan, la gente también anda buscando esas dos cosas. Anda buscando, por un lado, desarrollarse más en términos, y eso le significa un crecimiento, pero para eso también necesitan el apoyo de la jefatura, necesitan que la jefatura los trate con una cierta dignidad, eh, que tengan un líder que realmente le vaya indicando para dónde va la cosa. Bueno, todo esto es parte de esto que está acá abajo. Son las palancas del negocio, por decir así. ¿Y a dónde apunta? ¿Hacia dónde? Hacia acá arriba. Primero, a tener clientes satisfechos y fidelizados. ¿Cierto? Clientes que eh, están felices con lo que le entrego y fidelizados, que no se van a ir para otro lado, se van a quedar conmigo, porque lo que yo le ofrezco en términos de producto y servicio es inigualable. No lo encuentran en otra parte del mercado. A eso hay que llegar. Y si eso se logra, la empresa va a ir creciendo, va a tener cada vez más clientes, se va a generar una identidad de marca, y por supuesto vamos a tener mejores resultados. Por lo tanto, acá los accionistas que están acá arriba, perdón, me fui para otro lado. Ahí los que están acá arriba, en la parte de arriba, vamos a tener accionistas conformes y optimistas. Aquí entonces la pregunta que hay que hacerse es cuál es el aporte de la gestión de procesos. Acá abajo está lleno de procesos. Y además hay procesos por acá afuera, procesos externos, que se relacionan con lo interno. Bueno, el concepto moderno de calidad tiene que ver con la gestión de procesos. Entonces, un ratito más vamos a ver cómo se define un proceso y cómo está relacionado con el tema de la calidad. Entonces, se puede hablar de que la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes de la organización cumplen con los requisitos, en este caso, de un cliente. Y el requisito, bueno, las características de la
de la organización pueden ser técnicas y no técnicas. Estas pueden ser de gestión o administrativa. Y el requisito va a ser una necesidad o expectativa que tiene ese cliente con respecto a lo que le van a entregar. Ahora, un requisito especificado es aquel que está establecido en un documento. Ejemplo, un procedimiento o instrucción de trabajo. O sea, por eso es que las empresas desarrollan instructivos, procedimientos escritos, para que la gente haga las cosas siempre de una misma manera y no como se le antoja a cada persona, sino que hay una forma estándar de hacer un trabajo para que salga bien. Sigamos. Entonces, ¿en qué deberíamos ser excelentes en una empresa? En varias cosas. Para lograr tener clientes fidelizados, clientes satisfechos y tener buenos resultados, primero tenemos que identificar cuáles son los procesos claves de la empresa. Un proceso es clave cuando es muy influyente dentro de los impactos de la empresa, ¿cierto? Sin hacer un análisis muy exhaustivo, uno podría decir que obviamente la venta de un producto es un proceso clave. Sin venta no tengo empresa. Pero también es importante la producción, si estamos hablando de un producto. Y entonces, uno tiene que hacer normalmente, genera un mapa de procesos que se llama. En la empresa hay como varios tipos de procesos. Hay procesos estratégicos que tienen que ver con la mirada más amplia de la empresa. Después están los procesos operativos y luego están los procesos de apoyo. Bueno, en esas variedades de procesos uno tiene que identificar cuáles son los más claves. Y eso tiene que tenerlo muy bien controlado, porque son muy influyentes en el resto, como les digo, de los procesos y por lo tanto los resultados del negocio. Además, hay que definir mejoras. No solo mejoras en el sistema actual, que eso es una realidad. Cada vez que fallamos en un proceso, tenemos que mejorarlo. Por eso que las lecciones aprendidas en los proyectos son muy importantes, porque la empresa que ha hecho varios proyectos va mejorando en la medida que va aprendiendo del pasado. También hay que establecer nuevos procesos que permitirán lograr mayores resultados en el futuro. Entonces, por eso que, por ejemplo, en un proyecto que es grande, ya no se puede manejar la documentación con una intranet, en que yo tengo carpetas donde voy acumulando los documentos, sino que tengo que tener un software de gestión documental. Un proceso que me permita mejorar la gestión de documentos del proyecto. Y también podría diseñar algunos procesos de innovación que permitan crear valor en el largo plazo. Después, bueno, no lo vamos a ver aquí en este curso, pero hay empresas que han desarrollado lo que se llama Six Sigma. No sé si alguno de ustedes ha escuchado al menos el nombre, pero Six Sigma tiene que ver con un concepto de ya optimización máxima de los procesos, que parte de la base de que todos los procesos tienen una medición con esos indicadores que les mostré el otro día, y era como un ejemplo. Y con esos indicadores uno puede entonces trabajar para ir mejorando los procesos y lograr que los errores sean los mínimos posibles. Eso requiere toda una metodología y una forma de hacer las cosas que son muy pocas empresas lo han logrado. Es un proceso innovador, es un cambio cultural, de hecho, un cambio cultural profundo de cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando uno está en una empresa y quiere lograr ir más adelante, mejorar, hay varias preguntas que uno debería hacerse.
Primero, ¿qué tipo de problemas tenemos? ¿Cierto? Todas las empresas tienen problemas. Algunas son menores, otras son de más importancia, más relevante. Lo importante es descubrirlo y resolverlo rápido. Ahora, de repente ocurre que los problemas no se resuelven, definitivamente, y el problema sigue, y sigue por años. Entonces, el problema es lo mismo que la enfermedad, como el cáncer, por ejemplo. Si tú no extirpas hasta la última célula que te puede producir cáncer, el cáncer puede rebrotar, ¿cierto? Acá es lo mismo. Si tú no atacas el problema a fondo, el problema puede aparecer de nuevo. Casi como esta cuestión, como el virus que viene, dicen que va a venir la segunda ola. Estaba leyendo hoy día, en Chile va a venir en enero del 2021. Y lamentablemente viene con mucha fuerza porque en Europa la segunda ola creo que ha sido como 5 veces más fuerte que la primera ola. Entonces, mientras no se solucione el tema mediante una vacuna o alguna otra forma, una vacuna va a tener que ser, estamos sonados, vamos a seguir con el problema. Bueno, en las empresas ocurre lo mismo. Hay problemas que uno tiene que resolverlo a fondo o si no, el problema resurge. Y para eso también hay que saber, hay que identificar cómo resolver bien los problemas. Lo otro, conocemos la complejidad de los problemas. O sea, cuando uno se mete adentro de un problema, analizarlo a fondo, conocemos cuán complejo es, cuántas variables o cuántos factores están influyendo en ese problema. Sabemos cuánto y cómo impactan los problemas. Un problema, ¿cierto? Por ejemplo, la falla de una máquina. Si uno está en un proceso productivo, hay máquinas cuya falla podría significar la detención de toda la planta. Supongamos que hay una pura caldera de vapor y falla la caldera de vapor y ese vapor permite, digamos, calentar ciertos fluidos que finalmente van a ser parte de un... Bueno, si falla esa caldera, probablemente va a fallar una parte importante o en algunos casos toda la planta va a quedar detenida. O lo mismo si falla un compresor de aire que alimenta de aire comprimido a un montón de válvulas, sistemas electroneumáticos y va a quedar paralizada la planta. Entonces, en cambio, a lo mejor hay una bombita por ahí que tira agua en un pequeño estanque. Si falla, claro, va a afectar esa pura parte del proceso, pero es una parte menor. Entonces, son problemas distintos, con distintos impactos. El otro punto, sabemos cómo resolver los problemas, lo que le estaba comentando antes. ¿Sabemos realmente llegar al fondo del tema y solucionarlo? Y finalmente, ¿contamos con recursos suficientes para resolver los problemas? No solamente recursos monetarios, materiales, sino que a veces necesitamos el apoyo de la gerencia. La gerencia necesita, uno necesita que la gerencia lo apoye para llegar a establecer, por ejemplo, hacer un cambio cultural. El cambio cultural normalmente se llaman metodologías top-down, que van desde arriba, desde el primer nivel de la organización hasta el último nivel. Y eso significa que hay que tener un gerente general con una visión y con una forma de ver las cosas distintas. Preguntas hasta el momento. ¿Tiene alguien alguna consulta? Por mi parte, no, profe. Y por el Hola, Profe, consultas con respecto al trabajo, ¿se pueden hacer en este momento o al final de la clase? ¿Quién me está hablando primero? Benjamín Lefiguala.
¿De qué grupo eres tú? De la construcción del hotel en Loncoche. Es que ya hay un grupo que ya me pidió conversar conmigo al término de esta clase. Entonces, si tú quieres conversar sobre el proyecto, tendríamos que definir un momento, ¿ya? Pero ahora, Ah, perfecto. hoy día ya tengo definido que después de la clase me quedo con el grupo que tiene que ver con el diseño este del portal de contenidos para entretención para adolescentes. Y el otro día me quedé con otro grupo. O sea, eh, así que después conversémoslo. ¿M? O me manda un correo y en último término nos juntamos en una hora extra clase. Si son 15, 20 minutos para conversar. Puede ser en la tarde, no sé, ahí lo conversamos, ¿ok? Ya, súper. Le voy a enviar un correo entonces. Ya. Gracias. Bueno, entonces, cuando tenemos un problema es casi como una bomba, ¿cierto? Que ahí uno puso y está listo eh, para explotar. Y es cierto, hay problemas que se transforman a veces en situaciones tremendas. Imagínense lo que ha pasado en Chile con todos los problemas que hemos tenido acumulados por muchos años y que no se resolvieron nunca bien. Y claro, explotaron el 18 de octubre pasado. Ese es el tema que ocurre cuando el problema no se resuelve como corresponde. Entonces, pero realmente algo malo, obvio, puede generar algo muy malo, como lo que ha ocurrido acá en Chile y han ocurrido en otros países. Pero también hay que verlo de otro punto de vista. Un problema es una oportunidad para mejorar, ¿cierto? Un problema puede ser parte de que un proceso no está funcionando bien y por lo tanto, si yo hago algunos ajustes en ese proceso, voy a mejorar no solamente el proceso, sino que también a lo mejor la empresa. Un problema también puede ocurrir por una desviación en alguno de los factores o de algunas variables que son influyentes en los resultados. Y hay que preguntarse qué es lo que generó la desviación. Por ejemplo, de repente si estoy en un torno, por ejemplo, o en una máquina fresadora haciendo piezas metálicas y me salen con falla los ejes que estoy haciendo, los engranajes, bueno, habría que preguntarse por qué se produjo ese problema. ¿Será que el equipo, el torno, la fresa están teniendo ya por antigüedad, están teniendo problemas mecánicos o de afinamiento, digámoslo, en ciertos procesos para poder lograr las tolerancias con las cuales fueron diseñados esos equipos? ¿Será porque el operador del equipo no está funcionando bien? Bueno, todas esas son las cosas que hay que entrar a preguntarse. ¿Por qué se produjo la desviación? Y los otros son por errores. Hay errores que se producen porque todos cometemos errores. Hay días que uno puede andar en otra onda. A veces los problemas personales de uno influyen también en el trabajo, ¿cierto? Si tú estás teniendo problemas en tu familia, eh, tienes un hijo enfermo cuando ya estás casado, se supone, o tu pareja tienes problemas de pareja, o tienes problemas con tu jefe porque con tu jefe no te estás llegando bien, o tienes problemas porque tu trabajo ya te tiene medio aburrido, por lo que les comentaba anteriormente, porque ya estoy haciendo lo mismo de siempre, no veo posibilidades de crecimiento. Bueno, todo eso puede inducir al error. También puedes inducir al error de que me hayan dado la comunicación la instrucción que me dieron no fue bien dada, o yo no la entendí bien. Entonces, pueden haber muchas fuentes. Bueno, todo esto va a generar mayor conocimiento
el abordar estas situaciones que están acá abajo para resolver problemas. Bueno, normalmente, como uno actúa, este es lo típico que pasa en muchas empresas. Empezamos a buscar quién es el responsable. ¿A quién le tengo que cortar la cabeza? No vamos al fondo de cuál es las causas de los procesos, sino que empezamos a buscar rápidamente culpable o responsable. Que obviamente lo haya, pero no es la primera mirada que deberíamos tener. Debería ser como parte de un análisis más a fondo. Lo otro es que frente a los problemas damos excusas. Es que se me olvidó hacer esto, es que chuta, no le entendí bien al jefe lo que me quiso decir, es que el plano tenía errores. Extraemos conclusiones sin base real. Muchas veces en base a una inspiración o a una tincada, planteo una conclusión, pero no tiene base real. Defendemos hipótesis poco fundadas, nos autoconvencemos de tener la razón, resistimos ideas distintas. Entonces, tal como dice acá abajo, quizás nunca lleguemos a analizarlo, el problema, porque es parte de la vida cotidiana y no lo identificamos como una oportunidad. O sea, en el fondo como que convivimos con el problema, pero sin resolverlo. Y eso también nos pasa en la vida cotidiana, ¿eh? A veces tienen que ocurrir, y por eso es que al ser humano le tienen que ocurrir cosas más o menos serias para que se dé cuenta a veces de los problemas. Miren, yo le voy a hacer un comentario personal que me ocurrió una vez, para que vean ustedes cómo influye el tema de esto de las situaciones que a uno le ocurren más fuertes. Yo trabajaba en una compañía internacional de consultoría y en una oportunidad uno de los socios me invita a una reunión en que íbamos a juntarnos con el gerente general de una empresa muy importante en Chile. Y la reunión fue definida por un día X a las 11 de la mañana. Bueno, yo tenía una mala costumbre y que creo que es parte también del problema nacional de Chile, de que llegaba tarde a las reuniones. O sea, no tenía mucho respeto por la hora de inicio de una actividad. Y había convivido con eso ya por bastante tiempo y con algunos problemas, pero aquí el problema fue mayor, porque bueno, llegué atrasado como 10 o 15 minutos a esa reunión. Ya estaba, por supuesto, el socio con el gerente general y comenzamos la reunión. Y una vez que terminó la reunión se fue el cliente y el socio me llamó a mí personalmente y me hizo ver el tremendo error que estaba cometiendo y me hizo ver que para una empresa del tipo en que yo estaba, que era una empresa internacional, eso no era admisible. Era una falta de respeto para él como socio, para el cliente, que era un cliente importante, y para mí como empleado de esa compañía, de que tuviera un comportamiento de ese tipo. Y me siguió dando una serie de otras razones. Y finalmente, en el fondo, lo que me dijo, o tú cambias, o vas a tener que salir de esta organización, porque no necesitamos gente con tu perfil. Necesitamos gente con otro perfil. Bueno, obviamente yo sentí el impacto. A mí me interesaba ese trabajo porque era un muy buen trabajo, una muy buena empresa. Y lo que tuve que hacer, estuve como 2 años, anduve con el reloj adelantado 15 minutos como 2 años, hasta que me logré regular solo
y empecé a llegar a la hora oportunamente, normalmente llego antes, pero eso es un tema que tuve que tener un fuerte impacto para resolverlo, ¿se fijan? Uno convive a veces con esos problemas, pero hasta cuando no choca contra la pared no se da cuenta. Lamentablemente eso ocurre mucho con los matrimonios, ¿ah? Que las crisis están ahí, se producen, hay desencuentros, pero como no se resuelven, después terminan al final con una separación y terminan súper mal. Bueno, lo mismo puede pasar en muchos otros aspectos de la vida. Por eso que les digo, el resolver los problemas, identificarlos y resolverlos a tiempo y resolverlos a fondo es clave. Es clave para nuestra vida personal, es clave para nuestra vida profesional, es clave para una empresa. Las empresas necesitan mejorar, obvio que sí. Po. Si quieren ser competitivas, acuérdense que hoy día estamos en un mercado globalizado, estamos compitiendo con productos chinos, con productos de Suiza, con productos de Brasil. Hay mercados donde es muy fuerte la competencia. La única manera de poder sobrevivir y ser competitivo es mejorar. Por lo tanto, eso significa que el rol de las personas en esas empresas debe ser el buscar las mejoras. Pero si una persona no está motivada en una empresa, no va a buscar muchas mejoras. Esa persona sobrevive nomás en la empresa. Necesitamos personas que estén motivadas y alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. Ahí está el rol y la función de los gerentes, de la jefatura, para conducir a las personas que... Y lo mismo pasa en un proyecto. Si las personas que van a trabajar en el proyecto no tienen motivación o tienen malas relaciones con el jefe del proyecto, no va a ocurrir mucho la mejora. Va a ser solamente una declaración de la boca para afuera, no. Pero en términos reales no va a ocurrir. Se debe gestionar para generar mejora. O sea, estos conceptos de gestión que vimos al comienzo, planificar, controlar, ejecutar y dirigir, eso está en el ciclo de Deming. Hay un ciclo de Deming que habla de que uno tiene que planificar una actividad, después la ejecuta, después verifica cuáles son los resultados. O sea, yo, supongamos, planifiqué que en el mes de pasado, el mes de noviembre, soy una fábrica que vende zapatos para hombres. Yo planifiqué que mi venta iba a ser de, no sé, a ver, voy a poner cualquier número, 2.000 pares de zapatos. ¿Ya? Y resulta que terminó el mes y terminé vendiendo 1.300 pares de zapatos. O sea, quedé bastante más bajo de lo que había planificado. La pregunta es, ¿por qué ocurrió esa baja? ¿Fue por un problema interno mío, que a lo mejor producí menos, o si tenía que distribuir a ciertos locales, no hice la distribución como correspondía? ¿Fue por un problema del mercado, porque no hay suficiente capacidad de compra en momentos como los actuales? ¿Por qué fue? Fue porque los modelos de los zapatos no eran atractivos, fue porque los precios de los zapatos eran muy altos. Bueno, tengo que hacer un análisis. Y de esa manera, solucionando esos problemas, voy a poder mejorar la situación para el próximo mes. Para que ya el próximo mes, a lo mejor, no solamente alcance el pronóstico, lo planificado, sino que a lo mejor lo supere. Bueno, Deming dice que solo se puede mejorar si se mide un proceso. Es como lo que ocurre con el cuerpo humano, ¿cierto? Solamente podemos mejorar un órgano si medimos cómo se comporta ese órgano. Por eso es que los médicos a uno le piden exámenes, cantidad de exámenes de sangre,
electrocardiograma, electroencefalograma, radiografía. Hay una serie de pruebas o test, por decir así, que se le hacen al cuerpo para ver cómo está funcionando ese cuerpo con respecto al estándar de un cuerpo normal. Y en base a eso el médico después resuelve el problema. O tengo que operar, o tengo que entregar remedio, o se tiene que hacer un tratamiento de tal o cual tipo. Aquí es lo mismo. Se puede medir solo lo que se conoce o entiende. Obviamente, mientras entiendo cómo funciona un proceso, voy a poder medirlo. Si no, no lo voy a poder lograr. Hay también costos ocultos en las empresas. Aquí hay la definición de un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que están metidas en este rectángulo, donde yo tengo entradas. Las entradas pueden ser materiales, energía, horas hombre, horas máquina, etcétera. Y las salidas pueden ser productos o servicios, los productos o servicios que genera la empresa. Y ahí va navegando nuestra empresa, pero muchas veces no vemos que debajo del agua hay cosas que están dañando el rendimiento de estos procesos. Y eso pueden ser errores de envío de materiales por parte de los proveedores o errores de envío de productos terminados hacia los clientes finales. Por datos incompletos, tenía que hacer un programa de producción en que me entregaron ahí una planilla Excel con un montón de datos para llevarlo a cabo, pero estaban incompletos y eso me hizo cometer errores. Puede haber ausentismo del personal, ausentismo a veces disfrazado, a veces real, o ausentismo incluso a veces por otros problemas como accidentes en el personal, hay falta de prevención de riesgo, etcétera. Y todo eso también me daña los resultados. Problema en los equipos no están siendo bien mantenidos y de repente se produjo una rotura, el equipo se detuvo y se detuvo la producción y eso me afectó el proceso. Falta de capacitación, los trabajadores no tienen los conocimientos suficientes. Un trabajador con conocimientos insuficientes es probable que tenga mucho más probabilidad de error que alguien que él conoce bien o que tiene buenos conocimientos. Productos no conformes, o sea, sacamos un producto que le llega al cliente, el cliente lo chequea, lo revisa, lo inspecciona y devuelve el 40% del lote que no habían llegado a la empresa. Bueno, ese es un gran problema. Métodos poco establecidos. Cada persona o cada área hace las cosas a su pinta, no están estandarizados. Bueno, eso genera estos costos ocultos y obviamente va a generar que la empresa no va a andar a la velocidad que uno quiera, ni va a ser tan competitiva como uno crea. Muchas veces todas estas cuestiones se ocupan. Fuera de que son costos ocultos, la gente lo oculta porque creen que si pillan de que hay errores de envío, si hay lo que sea, los van a echar a ellos. Porque también hay cultura en la empresa de que cuando hay errores, lo que único que se buscan son las cabezas de las personas. Y ahí el que está mal es el gerente, el dueño de la empresa está mal. Entonces, ¿qué necesitamos para solucionar los problemas? Seguir esta trayectoria que está acá. ¿Qué se está afectando? ¿Qué parte del sistema? ¿Cuál es el problema específico? ¿Cómo ocurre? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la magnitud del impacto? Bueno, todo esto, estas cosas que estamos viendo es lo que tiene que resolver la gestión de la calidad. Es ver cómo resolver los problemas y lograr que los procesos funcionen correctamente. Entonces, la empresa se puede clasificar como un conjunto de procesos de venta, por ejemplo, proceso de marketing,
procesos de difusiones masivas, procesos productivos, procesos de contabilidad, bueno, todo lo que ustedes estimen dentro de una empresa, donde hay personas que realizan estos procesos, los ejecutan con mayor o menor rendimiento, dependiendo de una serie de otros factores que están relacionados con las personas, y donde hay tecnologías que nos ayudan a apurar los procesos, hacerlos más eficientes, más rápidos, más precisos. Lamentablemente, ustedes saben que con esto de la robotización, lo que se ha ido descubriendo es que en los trabajos que tienen menos valor agregado, que son más rutinarios, más simples, la tecnología es muy fácil que suplante al hombre. Y eso está generando problemas, y va a generar problemas en Chile en los próximos años, a menos que haya un cambio en la mirada de la gente que está viendo el tema de educación, de cómo replanteamos muchas cosas, porque si no, hay mucha gente va a quedar sin trabajo. Bien. Entonces, los procesos son soportados por tecnología. Hay plataformas tecnológicas y recursos materiales y personas para generar que estas entradas, que como les dije son insumos, materias primas, kilowatt hora, horas hombre, horas máquina, etcétera, transformen esas entradas en salidas, que son los productos finales o productos intermedios o servicios finales o servicios intermedios. Por tanto, este elemento también pasa a ser muy relevante para que el sistema funcione como corresponde. Pero alguien tiene que estar viendo que esto funcione bien. Ya. Entonces, los procesos tienen todas estas características que están ahí. Tienen que ser medibles en calidad, en tiempo y en costos. Entonces, el proceso de construcción del hotel que me hablaba Benjamín va a tener que tener calidad, cumplir el cronograma y cumplir los costos que han definido el dueño, que tiene las lucas para hacerlo. Lo mismo va a ocurrir con el proyecto de la automatización de la maestranza, lo mismo va a ocurrir con la bodega en Gorbea, lo mismo con el sitio web, y con todo, y el último proyecto ya no me acuerdo qué es lo que era, pero son los 5. Ahora, los procesos también agregan, los otros son las mermeladas y los néctares, la planta de mermelada de néctar. ¿Qué otra característica tienen los procesos? Agregan valor. Cada actividad debe agregar valor identificando claramente qué se hace y para quién. Y por otro lado, hay que identificar claramente las responsabilidades. ¿Quiénes son los proveedores de los procesos? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Y quiénes son los clientes? Entonces hay que trabajar con la relación proveedor, usuario, cliente para cada proceso. Y el rol ahora de la empresa, obviamente, es generar productos y servicios que sean valorados por los clientes, que cumplan con los requisitos de los clientes. Y se tiene que estructurar la empresa de una manera tal de que los recursos y los procesos estén alineados con los objetivos de la organización. Eso implica que también los empleados tienen que tener ciertas competencias para que eso ocurra. Competencias duras, que son conocer conocimientos técnicos específicos, y competencias blandas, entre paréntesis, no las miren en menos porque son muy importantes hoy en día en el mundo actual. Cuando estoy hablando de competencias blandas, me estoy refiriendo a tener capacidad en comunicación,
tener capacidad de liderazgo, tener capacidad de trabajo en equipo, tener capacidad de resolución de conflictos, todo eso que no es lo más importante que uno le enseña en una escuela de ingeniería, que lo aprende prácticamente en la vida real. Pero eso es muy importante hoy. Sigamos. ¿Preguntas? ¿Hay dudas hasta el momento? ¿O estamos claritos como el agua? Como el agua transparente, agua de manantial, no una agua turbia. Entonces, ¿quién define si una organización entrega calidad en sus productos o servicios? ¿Quién lo define según ustedes? A ver, Marina, Eso depende, calidad en qué. calidad en sus productos o servicios, dije. Puede ser Ah, en la eh, ahí hay un producto, las mujeres están viendo un zapato. Acá está otro señor buscando fruta y verdura en la feria. Acá llegan un autito ahí para el niño. Profe, en servicios puede ser la atención al cliente, por ejemplo, cuando se refiere a servicios. Eh, claro, hay alguien que tendrá que estar en Entel o en Movistar o en una clínica, que son todos esos son servicios, ¿cierto? O en una empresa que hace aseo, Sí. tendrá que verificar que lo que están haciendo sus empleados lo están haciendo de acuerdo a los requisitos que espera el cliente. O sea, si yo voy a una clínica, yo espero que me van a atender eh, relativamente rápido, que la atención va a ser, me van a entregar la solución que ando buscando, etcétera, y a un precio razonable. Eh, bueno, y lo mismo pasa con cualquier servicio. Lo mismo va a pasar, pero ¿la responsabilidad es de una persona o es de toda la organización? Esa es la pregunta que les quiero hacer. De toda la es organización. es de toda la organización, porque Exactamente, normalmente la calidad no se mide en el producto, se mide más que nada en el proceso. exactamente. O sea, es erróneo decir que la calidad es porque el jefe de calidad falló o porque falló tal o cual persona. En el fondo está fallando la organización. La responsabilidad de todos, ¿ya? Y eso es una cosa que uno tiene que meterse en la cabeza porque además están todos interconectados. Lo que yo hago, a lo mejor mi proceso alimenta otro proceso más adelante o viene alimentado por un proceso más atrás. Y si el proceso más atrás no estuvo bien realizado, me va a afectar al mío. Y el mío va a seguir afectando al que sigue más adelante. Entonces, esto es como una red neuronal, ¿cierto? En que ahí las dendritas, ya no me acuerdo cómo se llamaban esas cosas, que producen la sinapsis en el cerebro. Eh, hay una interconexión entre cada uno de los procesos. Entonces, el sistema completo tiene que funcionar bien. Bueno, aquí hay un modelo que es el famoso modelo de Kano, en que habla que uno tiene satisfacción o insatisfacción, eh, y que tiene que ver con una serie de características. Hay características explícitas, características que podríamos llamar atractivas del producto o del servicio, y características básicas. Y uno tendría que medir, y las empresas serias miden cuál es en el tiempo la satisfacción que tienen los clientes con estas características. Ahora, obviamente, muchas de estas características van variando porque son dinámicas. Eh, muchas veces el mismo cliente va exigiendo mayores
atributos, ¿cierto? Hoy en día ustedes lo ven en los celulares, en todos los productos tecnológicos, las características cambian, bueno, ese producto, el ciclo de vida del producto es muy corto porque hay atributos nuevos que se le van incorporando a esos celulares y a esos productos. Y lo mismo está pasando con muchos otros servicios y productos. Pero tiene que medirse finalmente qué es lo que piensa el cliente, porque el cliente es el que finalmente compra o rechaza un producto. Aquí hay otro típico pregunta que uno podría decir, ¿cuál de estos dos automóviles es de mejor calidad? Los dos son alemanes, uno es un Volkswagen y el otro es un Audi. ¿Cuál es la opinión que tiene Daniela? ¿Está escuchando, Daniela? Yo creo que depende. Sí, estoy aquí. Ya, Yo creo que depende de las necesidades del cliente. pero para ti, ¿cuál es mejor? Oh, yo soy ignorante en auto, la verdad, no lo sé. Bueno, el Audi. El Audi. Ya, Creo el que es Audi. mejor. Se ve mejor La estéticamente. Sí. Constanza Marchand, ¿qué dice? ¿Cuál es mejor? Yo creo que el Audi igual, profe. Aparte, por lo que sé un poquito de marca de autos, que no es mucho, creo que es mejor como materialmente y todo, por así decirlo. Ya, y Sebastián Vergara, ¿qué opina? ¿Me escucho, profe? Sí, te escucho. El Audi, profe. El Audi. ¿Hay alguien que está de acuerdo con el Volkswagen? ¿O todos se quedan con Es el que Audi? igual depende, profe, porque por ejemplo, quizá una percepción de calidad para un profesional recién egresado igual podría ser el Volkswagen, que tiene que pagar menos permiso de circulación, probablemente sea más económico y así una seguidilla de cosas que lo terminan haciendo más confortable, entre comillas, que un vehículo como de gama alta, independientemente de la parte estética. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Benjamín, ¿Ah? No, ¿quién está hablando? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Benjamín, Benjamín. Ya, Benjamín Lefiguala. perfecto. Tienes absolutamente toda la razón y has dado con la respuesta adecuada de que la calidad va a depender del cliente que tengamos, ¿cierto? Hay personas que van a decir, me voy con el Audi porque es primero es más lujoso, más vistoso, es más atractivo estéticamente, eh, tiene un reconocimiento internacional ya ganado, eh, me da más estatus, ¿ya? Muchos gallos aquí en Chile que piensan que ser es lo que uno tiene y no ser lo que uno es. Tiene este concepto que, si tengo un auto más lindo y más caro, soy más valorado. Bueno, esa es su mirada. Obviamente yo no la comparto para nada, pero hay mucha gente que piensa eso. Pero también son los repuestos más caros, el permiso de circulación es más caro, un auto también más grande. Hoy en día, con los problemas de estacionamiento, igual que de repente cuando veo esas camionetas gigantes que andan, chuta, es un lío el estacionamiento eso, más todo lo que gastan porque son, creo que como 4.000 centímetros cúbicos. Entonces, y de repente la gente lo usa para trasladarse de un punto a otro. Ambos cumplen el mismo objetivo, un auto chico o uno grande cumple el mismo objetivo que trasladar a una persona de un punto a otro, ¿cierto? Sino que después los requisitos que uno le coloca a depender de las características personales, de los recursos que uno tenga. Bueno, lo mismo pasa con los proyectos. Un proyecto, un cliente lo puede querer de una manera y ese mismo proyecto puede que otro cliente lo requiera de otra manera. Entonces, es muy importante
cuando uno comienza un proyecto, entender qué es lo que quiere el cliente. Eso es lo que define el alcance. Está definido en el alcance del proyecto y en los requisitos que él pone a los entregables y eso son lo que ustedes van a tener que definir en sus proyectos. ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? Bueno, retomando lo que estábamos hablando, la mayoría respondería que sin lugar a dudas el Audi 6, por precio, por tamaño, velocidad, seguridad, equipamiento. ¿Significa esas características que la Audi 6 es de mejor calidad? La respuesta es no. La calidad la definen nuestros clientes. Si nuestro cliente vive en una gran ciudad y tiene muchos problemas de estacionamiento y quiere un vehículo que pueda estacionar con facilidad, entonces este va a ser mucho más apropiado que el otro. El automóvil más indicado para nuestro cliente es el de mejor calidad. En este caso, sería este, porque también a lo mejor tengo menos lucas para pagar como dijo Benjamín, para pagar el permiso de circulación. Me va a costar menos la reparación, en fin. Entonces, va a depender, la calidad la define el cliente. Entonces, retomando esto, ¿por qué es necesario que haya una organización que permita que un sistema de gestión de calidad basado en gestión por proceso funcione correctamente? Bueno, justamente para llegar a esto, que las necesidades del cliente queden satisfechas totalmente y que las expectativas también, pero para eso tengo que certificar los procesos, lograr que los procesos funcionen bien. No el producto, que eso es otra cosa. Por eso que se habla de un sistema de gestión de una norma ISO 9001, que es una certificación de los procesos que tienen que ver con la organización, planificación y control de la calidad. Y eso es lo que se certifica Bureau Veritas, eso es lo que certifica Tube Ryland, AENOR o varias empresas que hay en Chile de certificación. Por lo tanto, para gestionar la calidad tenemos que definir y establecer en forma sistemática y con claridad las necesidades y expectativas de los clientes, que son aquellos que tenemos que cautivar, por supuesto. Y tenemos que alinear todos nuestros esfuerzos, y alinear todos nuestros esfuerzos significa también alinear a las personas, alinear los equipos, alinear los procesos, etcétera, para que obtengamos que todo esto llegue al centro ahí. Apuntemos justo a la clave, a que en el centro entendemos que están los clientes satisfechos. Entendiendo que además en el tiempo las necesidades de los clientes pueden ir cambiando. Por eso que los japoneses siempre dicen que hay que escuchar la voz del cliente. O sea, una buena empresa tiene que estar continuamente reuniéndose con los clientes para saber qué es lo cómo encuentran que está el producto, qué otras cosas necesitan, qué les facilitaría a lo mejor el uso de un cierto bien o un cierto servicio. Bueno, entonces la ISO 9001 es la que se preocupa de certificar un sistema basado en gestión de procesos. Y por eso que tendríamos una estrellita ahí para aquello. Pero no significa que una empresa, eso también quiero que lo tengan clarito, una empresa que está certificada en ISO 9001 no significa que sea una empresa excelente, ¿eh? Es el primer paso de un camino que tiene que recorrer para llegar a la excelencia. El certificarse en ISO 9001 ordena a la empresa, la estructura mejor, y por supuesto le permite dar un salto en relación a aquellas que no están certificadas.
Pero de ahí a llegar a la excelencia, tendría que pasar por lo menos 5 o 7 años más, haciendo hartas otras cosas para llegar a la excelencia. Pero es el primer paso y hay que darlo. El problema es que creo que les comenté la otra vez, que en Chile hay 12.000 empresas certificadas en ISO 9001, de un total de 1 millón de empresas que hay, aproximadamente, tomando los datos de la Corfo. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad bastante menor. Y eso también se traduce en que las pymes chilenas exportan poco. En Chile solamente el 3,5% de las pymes exportan. En los países de la OCDE es esta organización de los países más avanzados en el mundo, ¿cierto? El promedio de las pymes que exportan en esos países es de un 12%. O sea, prácticamente 4 veces, 3,5 veces lo que ocurre en Chile. ¿Y eso por qué? Porque hay mucho más empresas que están metidas en este concepto de calidad. Si ustedes quieren venderle hoy en día un producto que a lo mejor es bueno, pero no está certificado y lo quieren vender a Alemania, a Canadá, a Noruega, a Inglaterra, si no está certificado no se lo van a aceptar, ni por muy bueno que sea. Bueno. Entonces, aquí hay un sistema de gestión de calidad que está basado en el modelo, en el ciclo de Deming. Aquí está como la representación teórica de un sistema de gestión de calidad. En que aquí tengo los clientes que tienen ciertos requisitos que tengo que satisfacer y que tengo que conocer bien, como ya hemos visto, porque varía, depende de cada cliente, y puede variar, incluso en el mismo cliente puede variar en el tiempo. Y acá tengo mi sistemita en que en estos rectangulitos están los procesos principales del sistema de gestión de calidad. Uno se le llama responsabilidad de la dirección, la otra le llama gestión de los recursos, la realización del producto y todo lo que son los procesos de medición, análisis y mejora. Y para cada proceso tengo entradas y salidas. Y lo que yo tengo que lograr es que todo este engranaje, sistema que afecta a muchos procesos internos dentro de la empresa, funcionen de una manera tal que permitan finalmente lograr esta amplia satisfacción del cliente. Y si este cliente no está satisfecho, va a retroalimentar hacia allá, hacia el otro lado, con queja y reclamo. Pero si la cuestión persiste y nosotros no resolvemos los problemas de las quejas y los reclamos, el cliente se me va a ir. Es lo que pasa en un proyecto. El cliente se reúne toda la semana para ver cómo va el proyecto. Y se va viendo cómo va el avance, cómo va la calidad, cuáles son los procesos más complicados que existen, qué problemas existen, cómo se han resuelto. Si el cliente empieza a ver que los problemas siguen en el tiempo, no se resuelven, se está atrasando el proyecto, estamos teniendo muchos rechazos, lo que sea, lo que puede llegar en el momento en que corta el proyecto nomás. Le dice, hasta aquí llega el contrato, el contratista saque a toda su gente, yo voy a llamar una nueva licitación o voy a tomar yo directamente el proyecto y yo voy a seguir con la cosa. Es lo que hace Codelco, con lo que hacen todas las empresas grandes. Entonces, es tremendamente importante tener un sistema de calidad que haga que no ocurran estos desastres. ¿En qué se basan los sistemas de gestión de calidad? Aquí están los principios más importantes. Están enfocados hacia el cliente final y el cliente interno también. Por ahí me tendría que tener otras cosas para explicar todo eso, ¿eh? Están basados en el liderazgo, sobre todo por el cambio cultural que significa, hay que hacer las cosas de una manera distinta. Requiere la participación del personal, de todo el personal de la empresa, nadie queda excluido, por eso que es responsabilidad de todos. Es un enfoque basado en proceso, en gestión de proceso. Es un enfoque de sistema para la gestión, en esto en que hay que planificar, controlar, verificar, dirigir. Se sustenta en la mejora continua,
la mejora continua de los procesos, por eso que han nacido de ahí herramientas como Six Sigma, Lean, Kaizen, TPM, las 5S, un montón. Hay un montón de herramientas, casi todo de producción japonesa. Son los japoneses los que han aportado más al tema de la calidad en los últimos 50 años. Y los norteamericanos también se alinearon, pero después que vieron que Japón le quitó mucho mercado con la Toyota y con un montón de productos por ahí por los años 80. Lo otro es que el enfoque de los sistemas de calidad está basado en hechos para la toma de decisiones. O sea, las decisiones no se toman por intuición o por experiencia, se toman por resultados, por mediciones de los procesos, por indicadores duros. Por eso que hay que empezar a trabajar, tienen que ustedes acostumbrarse a trabajar con indicadores y con mucha información. Se habla hoy en día de data mining, que es como un concepto de gestiones de datos masivos que hay que interrelacionar para poder sacar conclusiones, correlacionar variables, hacer análisis de datos. Bueno, y lo otro en que se basa el sistema de calidad es que tiene que haber relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Tengo que tener proveedores de materias, de productos o servicios que me aseguren calidad de esos productos, que me aseguren los tiempos que me prometió y aquellos que no cumplen con esas condiciones sencillamente no vienen a ser proveedores de mi empresa. Ahora, lamentablemente en Chile muchas empresas se compran más barato. Da lo mismo quien sea, pero lo importante es que sea el más barato. Eso es, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. No estamos llegando al fondo de la cuestión. Entonces, el sistema de gestión de la calidad va a mejorar la organización porque va a mejorar los procesos, le va a mejorar la posición competitiva porque va a reducir costos, va a tener al cliente más satisfecho, va a gestionar los requisitos del cliente, sus expectativas, sus deseos, sus necesidades. También hay que gestionar los requisitos legales. Acuérdense que cualquier empresa tiene que cumplir con la legalidad es como el proyecto, tiene que cumplir con las leyes de medio ambiente, tiene que cumplir con las leyes laborales, etcétera. Y requiere una definición y gestión de los proveedores. Entonces, al tener un sistema de gestión de calidad, mejoro la transferencia de conocimiento en el interior de la organización, el know-how, mejoro la motivación del personal, reduzco los costos de la no calidad, estos costos ocultos que hablábamos se van eliminando, se van reduciendo, y con esto mejoro el posicionamiento como competitivo, soy más competitivo porque tengo mejor calidad, menos costo, satisfago plenamente a mis clientes finales. ¿Ya? Y eso finalmente genera más utilidad y más beneficios para la empresa. ¿Es necesario certificar? Por supuesto, porque hay una organización independiente que va a ir a certificar cómo está funcionando el sistema y normalmente la certificación es un certificado que se da por 3 años y una vez al año la empresa certificadora va a hacer auditorías para verificar de que el sistema está funcionando y para hacer cualquier corrección por alguna situación que esté alterando los procesos. Esto obviamente le da más confianza al que compra el tener este certificado, porque como les digo, esto está siendo analizado por esta certificación está dada por una organización independiente, una organización especializada,
y que va a lograr mostrar de que con esa revisión, que son la auditoría, de que los sistemas están funcionando y permiten satisfacer a los clientes finales, que es lo más importante. Hay varias normas ISO 9001, ahí están todas. La serie de normas 9000, la 19011 tiene que ver con cómo hacer auditoría, cómo se hace una auditoría. La 10012 tiene que ver con mediciones de procesos. Hay una, la 9000, tiene que ver con fundamento y vocabulario del léxico que se usa en el tema de calidad. La 9004 tiene que ver con directrices para lograr ya ir hacia la excelencia. La 9001 es la que normalmente todos se certifican, los que están acá en Chile, la 12000 están en la 9001, que son ya los sistemas que permiten tener un proceso orientado hacia la calidad. Y hay también algunas normas que son más bien técnicas. Por ejemplo, la 10.000, la ISO 10013, que tiene que ver con la documentación del sistema de gestión de calidad. Entonces, aquí hay todo un mundo. Después, bueno, fuera de esto, hoy en día han aparecido normas para solamente la empresa de alimentos, que tiene otro sistema que se llama HACCP. Hay normas para la eficiencia energética, que es la 50.001, norma para la gestión de los activos, la 55.000, la 27.000 para el tema de seguridad de la información. O sea, hay muchas normas y sobre todo las empresas de primer nivel usan todo esto porque le ayuda a estandarizar sus procesos. Y por mejora continua, obviamente, actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. O sea, en el fondo es mejorar el proceso en su funcionamiento, en su resultado, tomando en cuenta hallazgos de auditoría, tomando en cuenta análisis de datos, entre esos los indicadores de medición u otros medios. También las iniciativas del personal, pero obviamente el personal va a tener iniciativas cuando se sienta motivado y esté comprometido con la empresa o con el proyecto. Entonces aquí está el ciclo de Deming, la metodología que se llama PDCA, en que yo aquí planifico el P de plan, el D de do, el C de control y el A de act. Entonces planifico, hago, controlo y actúo. Que es lo que les explicaba en delante, para poder ir mejorando un determinado proceso. Bueno, aquí, desde una perspectiva más empresarial, podríamos hablar de que el proceso tiene entradas que provienen de proveedores, generan productos o servicios que van a ser clientes, y en los procesos internos hay actividades de recepción, hay actividades de transformación, actividades de entrega y actividades de apoyo, que tienen que regirse por políticas, por normas, disposiciones legales y que requieren recursos económicos y materiales. Y todo esto va a hacer funcionar el sistema. Pero esto está visto es una visión más bien empresarial. Bueno, ahí está el mismo sistema que habíamos visto en delante, con la diferencia que le estamos ahora metiendo a cada uno de estos procesos internos que están aquí el concepto de mejora continua. O sea, cómo logramos reducir la no calidad, cómo logramos optimizar las variables y hacerlo más eficiente, reducir los costos, hacerlo más rápido, etc. Ya, eso es
estimados, los que le quería hoy día hablar sobre esta introducción al tema de los conceptos de calidad que van a dar origen a una serie de herramientas para la planificación de la calidad en un proyecto, para el aseguramiento de la calidad en un proyecto y para el control de calidad en un proyecto, así como para la mejora continua. Pero como ustedes se pueden haber dado cuenta, tiene que ver acá con muchas variables que se están jugando. Y claro, va a haber un jefe de calidad que tiene que conocer bien estas variables y apoyar al gerente del proyecto en lograr eso, pero al final requiere la participación de todos los jefes de disciplina, los diferentes especialistas que van a estar participando en el proyecto, que estén alineados con estos conceptos. ¿Preguntas o dudas? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? Parece que no. Bien, entonces yo voy a terminar acá de grabar la clase y no sé si el grupo